Bienvenidos a Pato Barça Noticias, tu canal blaugrana de confianza, donde te contamos todo lo que pasa en el Barça y lo que está por venir. Atención, culés, esto que te voy a contar se viene cocinando hace semanas y hoy explotó. Nadie lo dice, pero el vestuario está al borde del colapso. Y la figura de Rafinha, ese extremo brasileño que llegó para deslumbrar con su magia y su desborde, está en el ojo de un huracán que lo arrastra directamente hacia París, con millones de euros de por medio. Lo que acaba de pasar podría cambiarlo todo. Redefinir el futuro económico y deportivo del Barcelona y dejar a más de uno con la boca abierta sin saber qué decir. Prepárense, porque lo que está a punto de desvelarse es un verdadero terremoto, una jugada que va más allá de los campos y que va a resonar por mucho tiempo en el panorama futbolístico mundial, con el PSG apretando y el Barça resistiéndose a soltar a su joya. Antes de seguir, deja tu like, suscríbete al canal si todavía no lo hiciste, y contanos en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esta bomba. Te estamos leyendo. El fútbol español, y en particular el entorno del Barcelona, vive en una constante ebullición, una caldera a punto de desbordarse con presiones que vienen de todos lados, internas y externas, y que no dan tregua. La situación deportiva, con esos altibajos que nos tienen a todos con el alma en un hilo, con partidos donde el equipo deslumbra con su juego de toque, su posesión asfixiante y su capacidad para generar ocasiones que parecen sacadas de un manual de estilo, con combinaciones vertiginosas y movimientos sincronizados que recuerdan a las mejores épocas, y otros donde la fragilidad ofensiva, la falta de contundencia en los metros finales, la ausencia de un plan B claro para romper defensas cerradas y la incapacidad para reaccionar ante la adversidad se hacen dolorosamente evidentes, dejando una sensación de impotencia y frustración en la grada, un eco amargo que resuena en cada derrota o empate inesperado. Esta dualidad, esta inconsistencia que desespera a la afición, se entrelaza de forma inextricable con una atmósfera institucional cargada de tensiones. De esas que se sienten en el aire, aunque nadie las nombre directamente, pero que corroen por dentro, afectando cada decisión y cada movimiento, desde la planificación de la pretemporada y los viajes de marketing que buscan nuevos ingresos, hasta la renovación de contratos clave y la gestión de las figuras más importantes, que a menudo se sienten desprotegidas, maltratadas o utilizadas como moneda de cambio en el complejo tablero financiero del club. Los conflictos internos, aunque se intenten disimular con comunicados pulcros, sonrisas forzadas ante las cámaras y discursos de unidad que suenan vacíos y poco creíbles, son un secreto a voces, con filtraciones y rumores que se esparcen como la pólvora en los pasillos de los despachos, en los restaurantes de lujo y en los círculos más íntimos de la ciudad, alimentando una desconfianza creciente entre la masa social, los propios protagonistas del vestuario, y hasta los exjugadores que observan desde la barrera, lanzando dardos envenenados que solo suman más ruido y confusión al ya caótico panorama. La relación con ciertos sectores de la prensa, especialmente con aquellos más críticos o afines a otras corrientes ideológicas o de clubes rivales, es una cuerda floja constante, un tira y afloja que amenaza con romperse en cualquier momento, con titulares incendiarios y debates televisivos que elevan la temperatura y que a menudo termina salpicando a los propios futbolistas, exponiéndolos a una presión insoportable que va más allá de lo deportivo, afectando su rendimiento, su salud mental y su vida personal, convirtiéndolos en blanco de críticas despiadadas. Los objetivos en juego son enormes, monumentales, casi quiméricos, no solo la imperiosa necesidad de ganar títulos, de volver a levantar copas que devuelvan la gloria perdida y la hegemonía europea
que alguna vez ostentaron con orgullo, dominando el continente con un fútbol de ensueño, sino también la misión de consolidar un proyecto deportivo a largo plazo, con jóvenes talentos que prometen un futuro brillante y que son la base de la identidad del club, la savia nueva que debe mantener viva la filosofía. Y quizás lo más importante, reconstruir una imagen de club que ha sido cuestionada, golpeada y puesta en entredicho en los últimos tiempos por escándalos financieros, decisiones polémicas y una gestión que muchos consideran errática y sin rumbo fijo, navegando a la deriva en un mar de incertidumbre y deudas. Hay una presión palpable, un clamor ensordecedor por resultados inmediatos y por la vuelta de la ilusión, de esa chispa que encendía la pasión culé en épocas doradas, de ese más que un club que hoy parece desdibujado, una frase vacía de contenido, pero también una desconfianza latente, casi un resentimiento, por parte de un sector de la gente que no se fía de la gestión actual, y lo que es peor, de las voces que la representan y la defienden en los medios, o de aquellos que regresan para poner orden y que terminan generando más caos del que pretenden solucionar, reabriendo viejas heridas y creando nuevas fracturas en un tejido ya de por sí frágil. Es un ambiente denso, casi irrespirable, donde cada palabra, cada gesto, cada silencio se analiza con lupa, se magnifica hasta el extremo y puede desatar una tormenta de proporciones épicas, un verdadero huracán mediático y deportivo que amenaza con llevarse todo por delante, incluso a las figuras más intocables y a los cimientos mismos de la institución, dejando solo ruinas a su paso. Los primeros chismorreos sobre la necesidad imperiosa de reforzar el ataque, sobre la falta de un desequilibrante puro, un extremo que rompiera líneas con velocidad, tuviera gol y esa chispa impredecible que encienda los partidos con una jugada individual o un remate inesperado, empezaron a escucharse hace rato, como un eco lejano y casi imperceptible en los pasillos de la ciudad deportiva, en los rincones de las redacciones deportivas más influyentes y en las conversaciones entre los agentes más importantes del mundo. Se hablaba de un hartazgo generalizado por la falta de profundidad en el frente de ataque, por la dificultad para generar ocasiones claras de gol, por la poca capacidad de desborde en el 1 contra 1, y por la sensación de que el equipo dependía demasiado de la inspiración individual de unos pocos, de destellos aislados, sin un sistema que potenciara a todos los atacantes de forma colectiva y constante. Los técnicos, se decía, estaban cansados de ser el blanco fácil de opiniones que, a su juicio, carecían de fundamento o de un conocimiento real de la interna del equipo y de las carencias estructurales en la plantilla, especialmente en las bandas, donde se necesitaba un jugador que marcara la diferencia, que fuera un puñal por la banda y que aportara gol. Sin embargo, la figura de Rafinha, ese extremo brasileño que llegó con la etiqueta de ser un jugador diferencial, un desequilibrante nato, emergió de forma inesperada como el protagonista central de un episodio que lo cambiará todo, que marcará un antes y un después en la forma en que el Barcelona aborda sus fichajes estratégicos en la delantera y la gestión de sus estrellas, apostando por un perfil que combina juventud, talento, experiencia en la élite y un potencial de crecimiento brutal. Al principio eran solo susurros, comentarios entre periodistas que se miraban de reojo con complicidad, con una sonrisa pícara, y gente del entorno del club que mascullaba por lo bajo, con una sonrisa enigmática que lo decía todo, pero de a poquito, las señales, sutiles al principio, se fueron haciendo más obvias, más contundentes, más innegables, encendiendo las alarmas y desatando la locura en el mundo del fútbol, una verdadera fiebre por el brasileño. La tensión era palpable,
una olla a presión que solo esperaba el momento justo para explotar y revelar la verdad que se escondía detrás de cada rumor, detrás de cada movimiento silencioso. Las señales estaban ahí, pero nadie quiso verlas, o quizás nadie se atrevió a interpretarlas en su justa dimensión, a entender la magnitud de lo que se estaba gestando en secreto, lejos de los focos, los micrófonos indiscretos y las cámaras de televisión. Una de las primeras pistas, casi invisible para el ojo común, fue la presencia inusual y recurrente de emisarios de clubes poderosos, y en particular del Paris Saint-Germain, en partidos clave donde Rafinha la rompía con su velocidad endiablada, su regate imparable y su capacidad para definir con una frialdad asombrosa, digna de un veterano. No eran los típicos ojeadores que van a ver a 1000 jugadores, de esos que se pierden en la tribuna, sino gente pesada con chequeras ilimitadas, con poder de decisión, con una agenda clara y con la autoridad para llevar a cabo negociaciones importantes, cuyas visitas a ciertos estadios europeos no pasaban desapercibidas para los que conocen el mundillo y sus movimientos, para los que saben leer entre líneas y descifrar los códigos del mercado. Se les veía en las tribunas de honor, con libretas en mano, anotando cada movimiento de Rafinha, su capacidad para desbordar por ambas bandas, su agilidad en el regate en espacios reducidos, su potencia en el disparo, su olfato goleador, incluso su capacidad para asociarse en espacios cortos y su visión para el último pase. El seguimiento de su evolución, no solo en sus partidos con el Barça, sino también con su selección, se hizo más intenso, con informes detallados que llegaban a los despachos del SIGE casi a diario, con videos y análisis tácticos que se estudiaban al milímetro. Se hablaba de informes detallados, de análisis minuciosos de sus puntos fuertes y débiles, como su capacidad para jugar por izquierda o derecha, su velocidad en la transición o su precisión en los remates, y cómo encajaría en el sistema del SIG, en la filosofía de juego. Se hacían proyecciones sobre cómo se adaptaría al estilo de juego del equipo francés, a la presión de jugar en un grande, a la exigencia de un ataque que requiere sacrificio, calidad, una constante amenaza para las defensas rivales y una capacidad de desequilibrio individual que marcara la diferencia. Algunos comentarios off the record, soltados por fuentes cercanas a la directiva del SIG, dejaban ver un interés real, unas ganas de apostar por un extremo top con experiencia en la élite y con un futuro prometedor, una inversión a largo plazo que valía la pena para su proyecto. Buscamos un atacante con desborde, que sea una amenaza constante para las defensas y con gol, que encaje en nuestra filosofía de juego ofensivo y vertical, que pueda romper el molde y ser un factor diferencial. Era la frase que se repetía en voz baja en los círculos internos del SIG, en las reuniones secretas, y el nombre de Rafinha calzaba perfecto. Era el eslabón perdido en la cadena ofensiva, la pieza que faltaba en el rompecabezas, la que podía darle al SIG la chispa, la imprevisibilidad y la efectividad que tanto anhelaba en el área rival. Un jugador capaz de romper esquemas y de cambiar partidos por sí solo, de esos que definen una temporada. La interna es más profunda de lo que parece, y las redes sociales, ese termómetro implacable de los chismes modernos, también aportaron su cuota de misterio y de tensión que ponía los pelos de punta a cualquiera que siguiera el rastro. Un me gusta de un jugador del SIE a una publicación que hablaba sobre la necesidad de un extremo puro, de esos que hacen la diferencia en los partidos grandes, un comentario críptico de un influencer cercano al SIE que decía atentos a las bandas, se viene algo gordo, algo que va a hacer mucho ruido en el mercado, o incluso una foto de un agente de renombre en París que fue borrada rapidísimo,
después de ser capturada por los más avispados, por los cazadores de noticias, fueron pequeños detalles que, sumados, prendieron fuego la hoguera de la especulación y la polémica, avivando las llamas del rumor hasta convertirlas en un incendio. No eran pruebas irrefutables. No había un comunicado oficial que lo confirmara de forma explícita, pero en el fútbol, donde cada gesto se interpreta, el silencio se analiza y cada movimiento se magnifica hasta el extremo, eran señales clarísimas de que algo grande se estaba cocinando, algo que iba a explotar en cualquier momento y cambiar el panorama. La prensa, siempre atenta a estos indicios, empezó a atar cabos, a conectar puntos, a hilar fino, a construir la narrativa de un fichaje inminente. Y las portadas de los diarios deportivos se llenaron de hipótesis y análisis sobre la posible llegada del extremo brasileño al PSG, con titulares que dejaban entrever el bombazo que se avecinaba. Los programas de radio y televisión no hablaban de otra cosa, los debates se encendían, las opiniones se polarizaban entre la ilusión y la cautela, la tensión era total, casi insoportable, una cuenta regresiva para la explosión que todos esperaban. El nombre de Rafinha ya era un mantra en las tertulias, un deseo ferviente de la afición parisina, que veía en él la solución a la falta de desequilibrio y gol por las bandas, el jugador que podía devolverles la ilusión. Esto se veía venir, aunque nadie se animaba a decirlo en voz alta, a ponerle nombre y apellido al conflicto que se gestaba entre bambalinas en los pasillos de los grandes clubes europeos. Lejos de la mirada pública, el tema del interés imperioso del PSG por un extremo de sus características, un jugador diferencial, y la posibilidad real de su salida del Barcelona se hizo presente de forma inminente, casi inevitable, como una bomba de tiempo a punto de estallar, con el tic-tac sonando cada vez más fuerte, marcando los segundos. La posible marcha de Rafinha, tan inesperada por su reciente llegada al Barça, y su adaptación, podría significar un antes y un después en la planificación deportiva del club catalán, un quiebre en el statu quo del vestuario, una reestructuración profunda de la plantilla. ¿Se atrevería la directiva del Barça a desprenderse de un jugador que costó una inversión importante y que aún tiene mucho que dar? ¿Qué impacto tendría en la plantilla actual, en los jugadores que ya están en el ataque y verían un hueco importante, o incluso tendrían que buscar una salida si no encajan con el nuevo esquema o la nueva competencia feroz que se avecina? Estas preguntas flotaban en el aire, sumando más intriga a la operación, más morbo a la historia, más incertidumbre al futuro inmediato y a largo plazo del club. Se rumoreaba, con insistencia creciente, que algunos compañeros de equipo, especialmente los más jóvenes que se sienten identificados con el estilo de juego de Rafinha y su proyección, apoyaban su continuidad, cansados de la inestabilidad en la plantilla y de la constante salida de jugadores importantes. Además, la influencia de los grandes clubes europeos que también lo querían, con ofertas millonarias y proyectos deportivos atractivos que prometían gloria y dinero, generaba debates internos en el club sobre cómo manejar la situación y competir con gigantes económicos que no tienen límites en sus gastos y que pueden pagar lo que sea. Era el momento de ir con todo, de trazar una línea roja y apostar fuerte por la continuidad de un jugador que podía cambiar la cara del equipo y devolverle la pegada por las bandas, el gol que tanto se necesitaba y esa chispa que encienda a la afición. Estas discusiones, aunque se mantuvieran en secreto en los despachos, con reuniones a puerta cerrada, eran conocidas por algunos y contribuían a la tensión general, a la sensación de que algo grande estaba a punto de explotar, de que la decisión final estaba al caer y que no había vuelta atrás. El equilibrio entre la ambición deportiva y la realidad económica es una cuerda floja constante,
un acto de malabarismo de alto riesgo, y en este caso parecía que la cuerda estaba a punto de tensarse hasta el límite, amenazando con romperse y desatar un caos sin precedentes. En esta trama complicada, los involucrados son muchos y cada uno juega su propio papel, como en una obra de teatro de alto voltaje. Desde la directiva del Barcelona con Joan Laporta a la cabeza, buscando mantener la calma y proteger las arcas, pero también consciente de la imperiosa necesidad de un fichaje de impacto que devuelva la ilusión a la afición y que demuestre que el club sigue siendo un referente mundial. Laporta, conocido por ser audaz y por su capacidad para cerrar operaciones difíciles, incluso cuando nadie da un duro por ellas, ve en la posible retención de Rafinha no solo un refuerzo, sino también un símbolo de la resistencia y de que el club puede mantener a sus talentos top, incluso ante ofertas millonarias. Sus ganas de recuperar la alegría en el barcelonismo pasan por mantener a sus estrellas y demostrar que el club sigue siendo un gigante en el mercado. Su legado está en juego, y una jugada de este calibre podría ser su gran jugada maestra. El cuerpo técnico, por su parte, ansía mantener a los jugadores que realmente marcan la diferencia, que suben el nivel de la plantilla y que dan soluciones a los problemas en el ataque. Se sabe que Rafinha es un jugador clave por sus características: rápido, con capacidad de desborde, buena definición y versatilidad. Su continuidad sería vista como un espaldarazo a la visión táctica del entrenador, permitiéndole aplicar mejor su sistema de juego. Sin embargo, también existe la preocupación por cómo la presión externa y las ofertas podrían afectar al jugador. No todo es tan sencillo como parece, y la gestión de un jugador codiciado por gigantes económicos siempre es un desafío. Los agentes de Rafinha, unos cracks negociando y maestros en el arte de la información, han sido clave en el acercamiento con el PSG. Sus movimientos han sido calculados al milímetro, con una precisión quirúrgica, manejando los tiempos y las filtraciones con maestría para generar el máximo interés y presión, subiendo el precio y las expectativas de una salida millonaria. Se habla de reuniones secretas en ciudades neutrales, lejos de los focos, de llamadas telefónicas a deshoras, con directivos de varios clubes y de una estrategia bien pensada para que el brasileño tuviera las mejores ofertas sobre la mesa, no solo del Barça, sino también de los gigantes de la Premier League y la Liga Francesa. Su influencia en el mercado es innegable, y su capacidad para tejer redes y mover hilos ha sido fundamental en esta operación. Incluso algunos jugadores del plantel actual, conscientes de que se necesitan cambios y de la competencia interna, miran la situación con cierta preocupación. Los más veteranos entienden que la salida de un jugador clave como Rafinha podría desestabilizar el equipo. Los jóvenes, por su parte, ven en él un referente y no quieren que se vaya. Sin embargo, también hay quienes, ante la posibilidad de que su salida genere ingresos para nuevos fichajes, miran la situación con cierta cautela, aunque siempre manteniendo la profesionalidad, porque saben que el fútbol es así de cruel a veces y que la salida de un crack puede significar la llegada de otro. Las declaraciones ambiguas de algunos protagonistas, el silencio total de otros, y una serie de encuentros casuales en lugares estratégicos han sido el detonante de una polémica que no ha hecho más que crecer. Un directivo del PSG, al ser preguntado directamente por Rafinha, desvió la conversación con una sonrisa enigmática, sin negar ni confirmar nada, dejando la puerta abierta a cualquier interpretación. Un jugador del Barça, al salir de un entrenamiento, evitó responder preguntas sobre posibles salidas, pero su lenguaje corporal mostraba una mezcla de nerviosismo y emoción, como si supiera algo gordo que no podía contar. Un miembro del cuerpo técnico,
En una rueda de prensa se limitó a decir que siempre queremos mantener a los mejores, sin dar más detalles. Pero su tono sugería que algo importante se cocinaba a fuego lento en los despachos. Y por supuesto, las reuniones a puertas cerradas en las oficinas del club, que se extendían hasta altas horas de la madrugada, eran el indicio más claro de que se estaban tomando decisiones trascendentales. El humo blanco estaba a punto de salir. El ambiente está cargado de expectativa, de esa electricidad que solo el fútbol puede generar cuando se viene algo grande, algo que puede cambiarlo todo. El Barça, siempre protagonista de los grandes movimientos, parece haber gestado una situación que podría cambiar su destino, no solo en el campo, sino en su relación con el mundo exterior y con sus propias leyendas. Una jugada maestra que, si se concreta, será recordada por años, un precedente histórico, una genialidad que marque un antes y un después en la historia del club, un acto de rebeldía que empodere la gestión de Laporta y devuelva la ilusión a la afición, o una apuesta arriesgada que podría salir mal y hundirnos más en la polémica. Solo el tiempo lo dirá, pero lo que es innegable es que la historia de Rafinha y el Sui está lejos de ser un simple rumor, una fantasía mediática más. Esto es solo el prólogo, el telón que se levanta ante una obra que promete ser dramática, emocionante y llena de giros inesperados. Lo más fuerte, lo verdaderamente explosivo, lo que pondrá el mundo del fútbol patas arriba, aún no se ha revelado. La bomba está a punto de estallar y nadie quiere perderse el momento en que lo haga. La tensión es insoportable. El aire se corta con un cuchillo y el mundo del fútbol contiene la respiración, esperando el siguiente movimiento en este ajedrez de fichajes. La bomba, que se venía cocinando a fuego lento en las sombras, por fin empezó a explotar, y las ondas de choque se sienten en cada rincón del mundo del fútbol. Las reacciones no se hicieron esperar, y la noticia resuena con una fuerza inusitada. En el vestuario, la confirmación, aún no oficial, pero casi, del interés del PSG por Rafinha ha generado un revuelo tremendo, un murmullo de sorpresa y a la vez de preocupación. Algunos jugadores, sobre todo los que comparten posición con el brasileño, han mostrado una mezcla de apoyo a su compañero y una pizca de inquietud por las posibles consecuencias. Se habla de charlas internas, de miradas incómodas y de algún que otro gesto de incertidumbre en los entrenamientos, como si ya supieran que Rafinha estaba en la cuerda floja. Los veteranos se mantienen en un silencio prudente, observando cómo se desarrollan los acontecimientos. Los jóvenes, por su parte, ven en Rafinha un referente y no quieren que se vaya. Sin embargo, la tensión en el ambiente se puso más picante y nadie quiere perder su lugar en esta batalla, lo que podría llevar a un aumento en la presión sobre el jugador y el club, pero también a posibles roces. El cuerpo técnico, por su parte, se ha mantenido con la boca cerrada, aunque se nota una preocupación creciente. El entrenador, en sus últimas apariciones públicas, ha evitado decir nombres directamente, pero sus palabras han dejado entrever la necesidad de mantener la estabilidad en la plantilla y de contar con jugadores que aporten desequilibrio y gol. Estas declaraciones, que antes sonaban a cosas generales, ahora cobran un significado especial y apuntan directamente a la situación de Rafinha. La dirección deportiva, en cambio, ha sido más clara en sus comunicados internos, subrayando la importancia de retener a los talentos clave y de no debilitar la plantilla en un momento crucial. Los rumores de último momento han sido una locura, un verdadero torbellino. Se habla, con insistencia, de una oferta millonaria del PSG por Rafinha, una cifra que pondría a prueba la resistencia económica del Barcelona. No fue una declaración pública, sino una filtración controlada, un mensaje que llegó a la prensa y que fue interpretado como una declaración de intenciones del club parisino.
Se rumorea de un ultimátum del SUGE al Barça, de una fecha límite para responder a la oferta, incluso de un plan B para el jugador si la operación no se cierra. Y lo más impactante, se habla de una presión sobre el jugador para que fuerce su salida, cansado de la situación o de la falta de protagonismo. Las filtraciones, bien controladas y de a poquito, han ido revelando detalles de la maniobra silenciosa, la insistencia del City por cerrar el fichaje, su deseo de reforzar su ataque con un jugador de las características de Rafinha, la habilidad de su entorno para preparar el golpe maestro y la determinación de los directivos parisinos para conseguir su objetivo, cueste lo que cueste, incluso forzando los límites del mercado. La confirmación, aunque todavía no es oficial con bombos y platillos, ha llegado a través de fuentes internas del CIE y de periodistas con acceso privilegiado que ya lo dan por hecho. Lo que se ha confirmado, a falta de la firma final y la presentación oficial, es que el CIE ha puesto una oferta millonaria sobre la mesa del Barcelona por Rafinha. Los números, aunque no se han revelado del todo, apuntan a una cifra que demuestra la fuerte apuesta del club parisino por el extremo brasileño, una inversión considerable en un jugador con enorme potencial. Lo que sigue en el aire es la respuesta final del Barcelona, si aceptará la oferta o si se mantendrá firme en su postura de no vender al jugador. A corto plazo, se espera que la decisión sea inminente, desatando la euforia en París o la decepción en Barcelona, y generando un debate encendido sobre el impacto de este movimiento en la dinámica del fútbol europeo, en la forma en que se ejerce el liderazgo en los despachos y en cómo el Barça resiste las embestidas de los gigantes económicos. Las consecuencias para el club son muchas y profundas, como las ondas expansivas de una piedra que cae en el agua. La posible salida de Rafinha podría generar fracturas internas en el vestuario, encendiendo una guerra silenciosa. ¿Cómo manejará el club esta nueva presión, evitando que se convierta en un polvorín y afecte el rendimiento del grupo? ¿Habrá promesas rotas a otros jugadores que esperaban más minutos y que ahora ven su futuro incierto? El impacto en el vestuario será clave, y la capacidad de liderazgo del entrenador se pondrá a prueba para mantener la armonía y el compromiso de todos, o arriesgarse a que el grupo se fracture. A nivel deportivo, este bombazo representa un cambio de rumbo, una prueba de fuego para la capacidad del club de retener a sus estrellas y de mantener un proyecto competitivo. Si Rafinha se va, el Barça perdería a un jugador diferencial en el ataque, alguien que aporta velocidad, desborde y gol. La búsqueda de un sustituto sería urgente y complicada. Sin embargo, si se queda, sería un mensaje de fuerza y de estabilidad. El tiempo lo dirá, pero la expectativa es enorme. Institucionalmente, Laporta se enfrenta a una de sus pruebas más difíciles, demostrando si puede resistir la presión de los millones y mantener a sus talentos clave. Este pulso con el CIG es un mensaje claro a los socios y al mundo del fútbol. El Barça lucha por sus jugadores y no se rinde ante las adversidades. La afición, que ha estado pidiendo a gritos estabilidad y un proyecto sólido, ve en esto una señal de que la directiva está comprometida. Sin embargo, la presión por los resultados aumentará exponencialmente, y la gestión de esta situación será clave para el futuro. ¿Podrá el Barça gestionar esta nueva presión y convertirla en éxito, o esta audaz apuesta se convertirá en un nuevo dolor de cabeza? El suspenso sigue, aunque con una nueva capa de certeza que nos hace vibrar. La historia de Rafinha y el PSG ha entrado en una fase decisiva, en un punto de no retorno, y las próximas horas serán clave para conocer todos los detalles de este bombazo. La polémica está servida, el debate es encendido, y el futuro del Barça no ha hecho más que empezar a escribirse con letras de fuego. Prepárense,
porque lo que viene es aún más grande, más impactante, más explosivo. ¿Esto es una oportunidad histórica o una bomba a punto de explotar? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó esta noticia, no te vayas sin dejar tu like y suscribirte al canal.